Hace algunos años empecé a, este, a convivir, quizá un par de años, con un chico que venía a la iglesia. Ahorita está en Estados Unidos. El buen Cristian, hijo de nuestro hermano Alberto, nuestros hermanos Alberto y Maru. Y comenzamos a platicar porque teníamos un gusto en común, y eran los tenis. Y él empezó a platicarme acerca de todo este tema, porque es todo un tema que hay alrededor de esto, ¿no? Hay personas que son coleccionistas y que se dedican a comprar y a vender tenis. Hay todo un mercado para eso. Hay como una bolsa de valores, pero de tenis, ¿verdad? Y él me empezó a explicar y enseñar mucho de esto. Yo sinceramente soy el que me gusta es el que quiero, ¿verdad? Pero él me empezó a explicar que había ciertos tenis que eran más cotizados que otros, etcétera, etcétera. Pero me pasó algo muy chistoso. Alguien me regaló unos tenis de un modelo que se llama All Star de Jordan, y me los regaló, y yo sinceramente me gustaron, pero son los que empecé a usar para diario, ¿verdad? Entonces no están muy bien cuidados, que digamos. Y hace algunas semanas alguien me preguntó acerca de esto, de los tenis. Entonces yo le empecé a mandar información, ¿verdad? Y le dije, mira, están estos y así, así, así. Y me di cuenta de algo, que esos tenis que yo tenía habían aumentado su valor, ¿verdad? Son unos tenis que a precio normal de venta costarían, no sé, unos 2,000 pesos, algo así. Insisto, me los regalaron. Pero cuando yo lo chequé, su valor superaba los $400. Estamos hablando de que hasta hace un par de semanas estaban en casi 8,000 pesos, ¿verdad? Antes de que bajara el dólar. Y me di cuenta de eso y dije, ¿por qué me los puse? Los hubiera vendido, ¿verdad? Y ahí es cuando empezamos a ver la diferencia entre cuál es el precio de algo y su valor, ¿verdad? Así funciona el mercado de los tenis. También me pasó cuando fui una vez al mercado de antigüedades. No sé si alguien ha ido ahí en la Avenida México, ¿verdad? Y se pone un tianguis como de antigüedades. Y yo digo que les dio el síndrome del precio de la historia, ¿va? Porque como que piensan, se sienten Rick Harrison, ¿verdad? Y quieren vender todo carísimo y se sienten expertos de todo. Pero cosas que originalmente su precio era uno, su valor aumentó considerablemente. Y pensando como en estos ejemplos, o más bien puse estos ejemplos y los pensé por el tema que quiero comunicarte hoy. Y el tema de hoy, el mensaje de hoy lo he titulado ¿precio o valor? Ya conmigo, ¿precio o valor? En la Biblia hay alguien, un escritor que conocía muy bien este concepto, y ese escritor es el apóstol Pablo, y comúnmente le vemos citando todo lo que él tenía antes de conocer a Jesús, ¿verdad? Incluso vemos un texto donde él casi saca su currículum, ¿verdad? Y dice, yo era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos en cuanto a la ley irreprensible, ¿verdad? De la tribu de Benjamín, etcétera, etcétera. Él saca su currículum, y en varias de sus cartas vemos cómo él lo que se consideraba como algo que presumir, lo llegó a considerar de poco valor, porque había un precio, ¿verdad? Que él estaba, si me permites la expresión, que él estaba pagando por algo mucho más valioso. Vemos en cartas como la carta a los romanos o su carta a los filipenses cómo utiliza este concepto de manera implícita. Pero en el contexto bíblico, la vida cristiana, podemos ver claramente que tiene un costo
y un valor. Y muchos pensamos solamente en el costo y no en el valor que implica la vida de fe. Si me permites usar el ejemplo anterior de los tenis, yo pensé en el costo de los tenis y dije, me regalaron unos tenis de tal costo, pero nunca me imaginé que su valor fuera a superar el costo, ¿verdad? Y mucho menos de esa manera. Hay otros que se elevan a cientos de miles, ¿verdad? El valor que tienen para los coleccionistas. Incluso hay como una fábula, ¿verdad? Una historia que es muy común escuchar y sobre todo en redes sociales, donde un hombre a punto de morir le va a heredar un coche a su hijo, ¿verdad? Y es un coche antiguo y lo lleva con diferentes personas, ¿verdad? Y alguien le dice que pues es un cacharro, otra persona le dice, no, pues te puedo dar tanto, hasta que lo lleva con un coleccionista y dice, no, este es un carro de un valor grande, ¿verdad? Entonces es muy, muy común que nosotros nos fijemos más en el costo de las cosas que en el valor. ¿Por qué te digo esto? Porque como cristianos muchas veces estamos más preocupados por lo que implica la vida de fe. Y dices, es que es pesado y cuesta. Claro que cuesta. Cuesta tomar la cruz y seguir a Jesús, ¿no es cierto? Es costoso. El discipulado es costoso. Incluso Jesús dijo, miren, nadie construye sin antes calcular el costo. Previo a decir lo que costaba el discipulado, Él dice, nadie se mete en esto sin antes calcularlo, ¿verdad? Y Él usa esta analogía para poder decirles a sus discípulos que la vida cristiana es difícil, conlleva un precio, pero el valor es mucho más grande que el precio que hay que pagar. ¿Sí me explico? Muchas veces nosotros decimos, es que cuesta mucho tener un devocional todos los días. Sí es costoso, pero el valor es mucho más grande. Algunos dicen, cuesta mucho estudiar la Biblia. Sí, pero el valor es mucho más grande. De verdad, yo me he encontrado con personas que lamentablemente solo aprendieron versículo tras versículo, los usan para agarrar a bibliazos a los demás, no tienen una comprensión, mucho menos tienen un análisis teológico de los textos que están hablando. A veces usan analogías fuera de contexto, ¿verdad? Y todo porque no invierten, no llevan el costo de estudiar la palabra de Dios. Y el valor es mucho más grande. La oración, por ejemplo, ¿no? Cuando oramos, ¿verdad que cuesta orar? No sé si a alguien le ha pasado, pero estás orando y dices, Padre, te pido por fulanito que el otro día estaba triste. De veras, porque estaba triste, ¿verdad? Y se nos va el rollo. Se nos va el rollo y cuesta trabajo concentrarnos. El costo es alto, pero el valor es mucho más alto, porque nuestro espíritu es edificado. Así que pensando en esto y poniéndote en este contexto, yo quiero que me acompañes a dos referencias antes de pasar al texto que quiero desarrollar, a dos referencias acerca de la diferencia entre el valor y el precio. El primero se encuentra en Romanos capítulo 8, versículos 14 al 18. Vamos a leerlo, si puedes abrir tu Biblia o encenderla si traes tu celular, o puedes verlo en la pantalla, no hay ningún problema. Romanos capítulo 8, versículos 14 al 18, en la Nueva Traducción Viviente dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿son qué? Son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora le llamamos Abba Padre. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Y ponga atención en este versículo. Dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con ¿qué? Con la gloria que Él nos revelará más adelante. Está implícito este concepto de, sí, hay un costo de sufrimiento,
Pero el valor que tenemos como hijos de Dios, posteriormente cuando la gloria de Dios sea revelada, es mucho mayor. Pero muchos están solamente concentrados y observando el costo y no el valor. ¿Me estoy explicando lo que quiero comunicar? ¿Sí? El costo muchas veces es difícil, pero el valor es maravilloso. Otro texto que nos muestra esto es Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios: así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero como basura a fin de ¿qué? De ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Y otra vez Pablo diciendo, sí, yo podré ser hebreo de hebreos, lo que sea, pero nada se compara con el valor de conocer a Cristo. Y por eso soporto las aflicciones, por eso soporto los tiempos difíciles, porque el valor de conocer a Cristo es insuperable. Así que quiero que esta noche comencemos diciendo, la vida cristiana tiene un precio. Ojo, no estoy hablando de salvación, ¿ok? Somos salvos por su gracia, mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Dice la Escritura. Pero la vida cristiana tiene un costo. Jesús mismo lo dijo, seguirme no es fácil. Tenemos estos ejemplos de personas que se acercaban a Él y lejos de decirle, no, sí, no te preocupes, todo, no pasa nada, parecía que los corría, ¿verdad? Parecía como que Jesús no quería que los siguieran. No, te seguirán de quiera que vayas, y las zorras no tienen guaridas y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, ¿verdad? Lo que implica esa expresión es que no era sencillo seguirlo. Vemos a este joven rico que le dice, Señor, pues, ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Y dice, bueno, pues cumple los mandamientos, ¿verdad? Y él muy orgulloso dijo, no, pues eso es ya desde chavito, ¿verdad? Los cumplo todos. Jesús le demostró que ni siquiera había cumplido el primer y más grande mandamiento. Porque cuando a Jesús le preguntaron, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y entonces Jesús le demostró a este tipo que él no había cumplido ni siquiera con el primer y más grande mandamiento, porque le dijo, entonces vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Dice la Escritura que como tenía mucho, él se entristeció y se fue. Básicamente Jesús le demostró que él seguía amando más a su riqueza que a Dios. Entonces la vida cristiana tiene un precio. No estoy hablando de salvación, el precio de nuestra salvación Jesús lo pagó en la cruz. Pero ser cristiano no es fácil. ¿O alguien cree que es fácil amar a nuestros enemigos? ¿Alguien cree que es fácil perdonar cuando nos ofenden? ¿Verdad que no? Alguien puede decir, no, si Dios me ayuda. Pues sí, si Dios te ayuda, pero tú no puedes. Es difícil. La vida cristiana tiene un precio, pero el valor es mayor al precio. Porque la paz que tienes por medio de Cristo es mayor y no se compara, aunque a veces sea difícil orar o leer la Biblia o perdonar o amar a nuestros enemigos. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento es invaluable. El valor es mayor al precio. Seguir a Jesús no es fácil, pero vale la pena. Y a veces estamos tan obsesionados con el precio. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que
pues es que a mí eso de orar tanto no me gusta, eso de leer la Biblia tanto no me gusta. Es más, yo eso de estudiar la Biblia, yo conozco gente que me dice, no, es que eso de la teología no es de Dios. Y así como que, Dios mío de mi vida. Como decían los políticos antes, ¿verdad? Por eso estamos como estamos. Y por eso la gente cree tantas cosas. Porque no hay esa disposición que implica pagar el precio por estudiar la palabra del Señor. Yo amo la palabra del Señor. Y yo creo que en Salvar amamos la palabra del Señor, ¿no es cierto? Amamos estudiar la Biblia. Amamos su palabra. Amamos su presencia. Amamos a las personas. Su palabra, amamos tanto su palabra porque su palabra es viva y eficaz. Pero a veces hay gente que menosprecia la palabra del Señor. No está dispuesto a pagar el precio porque desconoce el valor que tiene para su vida. La pregunta que te quiero hacer esta noche es, ¿tú te enfocas en el precio o te enfocas en el valor? Llevar tu matrimonio al estándar bíblico conlleva un precio, pero el valor es maravilloso. Pero a veces no queremos pagar el precio. Si nos enfocáramos más en el valor, estaríamos más dispuestos a pagar el precio. La relación con tus hijos, la relación con tus padres, tu vida misma, el valor que tenemos de conocer a Cristo, lo que implica conocer a Cristo es maravilloso, pero a veces no estamos dispuestos a pagar el precio, porque nos enfocamos demasiado en el precio y nos desanimamos. ¿No es cierto? ¿Cuántos queremos tener hijos que amen a Jesús? ¿Verdad que sí? ¿Y cuánto tiempo estamos invirtiendo en ellos para enseñarles a Jesús? Si no pagamos el precio, nunca obtendremos el valor. Porque a veces lo que hacemos, en lugar de enamorarlos de Jesús, alguien me decía esta semana, los vacunamos contra Jesús, ¿verdad? Porque los llenamos de reglas que no tienen ningún sentido, cosas que se nos ocurrieron o porque alguien nos dijo, ¿verdad? Sin ninguna comprensión bíblica, y comenzamos a enseñarles legalismo en lugar de enseñarles una relación personal con Dios que conlleva a la santidad. ¿Y sabes cuál es el problema? Que seguimos pensando que la santidad se busca por una mala traducción cuando dice buscar la paz, ¿verdad? Buscar la santidad y la paz con todos, y a veces creemos que es algo que podemos alcanzar por nuestros propios méritos, cuando en realidad es Cristo quien por medio de su Espíritu Santo nos santifica. Y la santidad no tiene que ver con no pecar, la santidad tiene que ver con ser más como Jesús. Estamos tan obsesionados. No se preocupe, es un gato. Estamos tan obsesionados con querernos ganar el ser santos que se nos olvida que Jesús es quien nos santifica. Y entonces, en lugar de invertir en nuestros hijos correctamente, comenzamos a enseñarles una religión alejada de la realidad del Evangelio. Así que sigo preguntando, ¿te enfocas en el precio o en el valor? Ahora sí, vamos con otro ejemplo, y es el texto que quiero desarrollar en esta noche. Acompáñame a Mateo capítulo 26, versos 6 al 13. Solo quería ponerte en contexto que es una idea bíblica que es muy constante, sobre todo en el Nuevo Testamento. Pero en Mateo capítulo 26, versos 6 al 13, dice la palabra de Dios: mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso,
y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Y los discípulos se indignaron al ver esto. ¡Qué desperdicio!, dijeron. Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero dado a los pobres. Jesús, consciente de esto, les respondió: ¿por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. ¡Wow! ¡Qué hermosa historia! Cuando analizamos esta historia y vemos claramente la diferencia entre el valor y el precio. Un perfume costoso, los discípulos le pusieron precio, Jesús le dio valor, ¿no? Los discípulos dijeron: no, pues sí, sacamos una lanita con este perfume. Un evangelio dice que era aproximadamente 300 denarios, casi un año de trabajo. Un perfume costoso, pero su valor, el valor que tuvo al ser derramado sobre Jesús, fue mucho más alto. Lo que quiero decirte es que no lograrás ver el valor si no pagas el precio. Hay algo valioso en la vida del evangelio: conocer a Jesús, acercarnos confiadamente delante de Él por su obra en la cruz. Es algo valioso, valiosísimo. Pero muchas veces, ya estando en la vida de fe, nos parece tan alto el costo. Ay, es que orar. Ay, es que a mí nunca se me pega nada de la Biblia. ¿Alguien le ha dicho eso? Ay, es que ¿para qué ir tanto a la iglesia? ¿Para qué tener un compromiso? ¿Para qué me he hecho el compromiso de servir? Hemos descuidado cosas tan valiosas como los devocionales en familia. Incluso al tener matrimonios, casas o hasta economías sanas, usando los principios bíblicos, porque no estamos dispuestos a pagar el precio, pero no lograremos ver el valor si no estamos dispuestos primero a pagar el precio. Yo no sé si a alguien le ha pasado que tuvo que invertir tiempo o esfuerzo en algo que a la larga le produjo paz o le produjo una ganancia que le permitió descansar. O de esas veces que dices: voy a esforzarme en mi trabajo para terminar pronto y tener un día de descanso. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Sí? Dice: le voy a pegar pero durísimo, ¿verdad? Y se pone uno y te esfuerzas mucho más y pagas ese precio, pero el valor del descanso supera el costo que pagaste en el esfuerzo que diste. Bueno, así algo similar pasa en la vida de fe. A veces cuando llegan las vicisitudes, cuando llegan los problemas en el matrimonio, podemos estar tranquilos porque hemos invertido. Pero muchas veces no queremos pagar el precio. Y yo sabía que este es un mensaje que probablemente no iba a haber muchos amenes, pero te invito a que de verdad consideres esto. ¿Qué pasa cuando comienzas a ver el valor? ¿Qué es lo que sucede cuando comienzas a ver el valor? Que en lugar de tener la visión o la perspectiva de los discípulos en esta historia, entonces comienza a tener la perspectiva de Jesús. Mira, cuando
comienzas a ver el valor, porque en esta historia los discípulos vieron el acto de esta mujer derramando el perfume y dice que se indignaron, ¿verdad? Dijeron, ¿qué está haciendo? O sea, es un perfume, es un desperdicio, ¿verdad? Es como si hoy, no sé, me imagino, vieras a una persona quemando billetes, ¿verdad? Así, y alguien dirá, ay, es un desperdicio, porque el valor, el costo, perdón, o sea, lo que cuesta ese dinero para ti, a lo mejor conseguirlo es mucho. Pero cuando vemos el valor, como lo hizo Jesús, donde dice, no me importa cuánto cuesta el perfume, sino lo importante es lo que esta mujer hizo conmigo. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando tú comienzas a ver el valor, número uno, las personas lo van a ver como un desperdicio. Y más las personas que están a tu lado. Siempre vamos a escuchar palabras como, ¿para qué oras tanto? ¿Para qué lees tanto la Biblia? ¿Para qué pierdes tu tiempo tanto en la iglesia? La gente siempre lo va a ver como un desperdicio. Así como los discípulos. ¿Por qué desperdicia ese perfume? Lo hubiéramos vendido. Así la gente te va a decir, ¿por qué desperdicias ese tiempo? Mejor ve una serie, vamos a hacer otra cosa. ¿Para qué inviertes ese tiempo? Y lo va a ver como un desperdicio. ¿Y sabes qué es lo peor? Que muchas veces quienes más nos lo dicen son personas cercanas a nosotros. Y eso desanima, ¿no es cierto? Pues dices, me quiero meter con Dios y quiero invertir en mi vida de fe, y el primero que llega es tu esposo y te dice, otra vez ya estás leyendo la Biblia. ¿Aló? Número 2, te dirán otras ideas mejores. ¿No? Los discípulos dijeron, esto lo hubiéramos vendido, nos dan 300 denarios y lo damos a los pobres, ¿verdad? Tuvieron una mejor, entrecomillado, una mejor idea. Muchas personas, insisto, sobre todo las que están a nuestro alrededor, te dirán, ¿para qué oras tanto? ¿Por qué mejor no inviertes tu tiempo en esta otra cosa? Y siempre hay alguien que opina y dice, no, yo creo que Dios ve el corazón y yo creo que Él con que te vea que tiene la intención, con eso basta, ¿verdad? Siempre habrá alguien que tenga una mejor idea. Y número 3, le pondrán otro precio a lo que haces. Los discípulos dijeron, esto cuesta 300 denarios. Jesús dijo, no, esto es invaluable. Quizá otros te dirán, pues nomás pediste tu tiempo. Mira cuánto tiempo tienes y Dios no te escucha. Cuando alguien me dice, pastor, es que tengo tantos años y Dios no me escucha, yo siempre recuerdo la historia de José, porque como le leemos así de corridito y vemos las caricaturas o las películas y creemos que José llegó con Faraón de unos, no sé, lo vendieron en el pozo y tenía 17 y cuando tenía 20 ya estaba con Faraón siendo su segundo, y no, pasaron muchos años. O recuerdo a Moisés, tenía 40 años cuando huyó, 40 años cuando regresó y luego todavía todo el tiempo que se aventó en el desierto. Así que Dios tiene paciencia. Como aquella historia, ¿va? Que alguien dijo, Señor, dice la Biblia que para ti un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿va? Dijo. Y yo ahorita estoy muy necesitado, así que pues yo creo que para ti $1,000,000 un minuto. A veces otros les pondrán precio a lo que haces. Eso no sirve para nada. ¿Para qué le inviertes a esa persona? Está uno discipulando a alguien y dice, ¿para qué le inviertes tanto si ni cambia? Pues es que yo no cambio a la gente.
Yo no soy el Espíritu Santo. A mí me mandaron a trabajar y lo que tengo que hacer es lo que tengo que hacer. La Biblia dice, bienaventurado el siervo que cuando su Señor vuelva lo encuentre haciendo lo que le mandó. Así que yo trabajo y el cambio no depende de mí. Yo no soy el Espíritu Santo. Cuando yo entendí eso, descansé, mi alma descansó. Yo me frustraba, decía, es que le invertimos tanto tiempo y no veo que alguien cambie. Y cuando alguien me dijo, tú no eres el Espíritu Santo, dije, amén. Yo predico, yo discipulo, y si no quieren cambiar, no es mi bronca, porque yo no cambio a nadie. La iglesia no cambia a nadie, el único que transforma es el Señor a través de su Espíritu Santo. Digo, ese es un tip también para los papás que luego quieren cambiar a sus hijos, ¿va? Y nunca se los dejan a Dios. Es que tienes que hacer esto, pónselo a Dios. Es más, probablemente ni te guste. Yo les platicaba mi experiencia cuando fui líder de jóvenes, que llegaban los papás y me decían, hermano, por favor, mi hijo no quiere ni venir a la iglesia, ayúdenos. Entonces agarramos todos los jóvenes y en bola lo abordábamos y lo invitábamos a salir, y luego siempre andaban con nosotros y todos los días iban a la iglesia, empezaban a servir, y luego llegaban los papás y decían, ay, es que no puedo sacar a mi hijo de la iglesia. Cualquier parecido con la vida real es mera coincidencia. ¿Cuál es esa vida que estás llevando, que te has dejado influenciar por personas que ven tu esfuerzo como un desperdicio, que te dicen que puedes hacer otra cosa mejor y que lo que haces no sirve para nada? Lo que tienes que hacer es ponerte en la perspectiva de Jesús. Y cuando te pones en la perspectiva de Jesús, número uno, Jesús se enfoca en el valor. Los discípulos dijeron, esto cuesta 300 denarios. Dijo, no, esta es una gran obra. Es más, si lees en otros evangelios, Jesús dice que está siendo ungido por el perfume, por esta mujer. Y Simón, el leproso, ¿verdad? Porque aparte era leproso, o había sido leproso, dijo, si este cuate fuera profeta, sabría qué tipo de mujer es la que lo está tocando, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, mira, cuando yo llegué a tu casa, no me lavaste los pies, ni me pusiste aceite, ni me diste beso. Esta mujer, desde que llegó, no ha dejado de besar mis pies. Me ungió con este perfume, y además con sus cabellos seca sus lágrimas, y no ha dejado de besarlos. Wow. Y le dice una parábola maravillosa, ¿no? ¿Sabes la historia? De dos personas que debían, uno debía más y otro debía menos, y a los dos les fue perdonada la deuda, y Jesús le dijo, ¿cuál de los dos amará más o mostrará más amor? Ese es el sentido. ¿Cuál de los dos mostrará más amor? Y Simón dijo, pues seguramente al que le perdonaron más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Al que más se le perdona, más ama. Y como a esta mujer se le ha perdonado mucho, ella ha amado mucho. Por eso el valor de lo que ella estaba haciendo no radicaba en el perfume que derramó, sino en la gracia que ella había recibido y cómo había expresado su gratitud en adoración a Jesús. Eso nos lleva a ver que lo valioso glorifica a Jesús. Cuando le pones precio, probablemente te cueste trabajo, pero cuando ves lo valioso, eso glorificará a Jesús. Esta obra que esta mujer hizo
glorificó a Jesús. Si te sitúas en el contexto histórico de este pasaje, sabrás que muchos dudaban de la deidad de Cristo y que Él fuera el Mesías. Y lo que esta mujer hizo, postrarse a sus pies, besarlos, eso no se le podría hacer a un humano cualquiera. Ella reconoció a Jesús como el Mesías, le dio gloria a Jesús. Cuando nosotros nos enfocamos en lo valioso, podremos glorificar a Cristo. Cuando sabes que invertiste tiempo en tu matrimonio, que te costó trabajo, y cuando llega lo valioso de tener un matrimonio con bases cristianas sólidas, tu matrimonio glorificará a Jesús. Tu vida, si eres joven, cuando inviertes en prepararte para el Señor, y cuando vas a un ambiente hostil en la universidad, en el trabajo, en la escuela, y sabes lo que te ha costado buscar a Jesús, tu vida glorificará a Dios en medio de ese ambiente hostil. Además, podemos ver en esta historia que lo valioso se enfoca en Cristo. Cuando pensamos en el costo, pensamos en nosotros. Cuando pensamos en lo valioso, pensamos en Jesús. ¿Verdad? Como dijo el hermano José José, ¿sí lo ubica ese hermano? Dijo, qué difícil es, ¿verdad? Dijo, qué difícil es, ¿verdad? Así dijo. Cuando nos enfocamos en el precio, decimos, no, es que sí cuesta mucho, es muy difícil. Perdonar esto, híjole, es muy difícil. Cuando pensamos en el costo, nos enfocamos en nosotros mismos. Pero cuando nos enfocamos en lo valioso, el vivir libre, el no tener amargura en el corazón, el estar descansado y tener paz, eso que es invaluable, eso solamente nos enfoca en Cristo Jesús. Y por último, dice la historia que Jesús dijo, todo lugar donde se predique el Evangelio, se hablará de esta mujer. Hoy estamos hablando de esta mujer, porque lo valioso inspirará a otros a buscar a Jesús. Cuando tú te enfocas en lo valioso y no en el costo, otros van a ser inspirados para buscar a Jesús. Entonces ahora tú te vuelves un instrumento para que muchas veces sin palabras, sin decir nada, con tu testimonio, inspires a otros a buscar a Jesús. Porque te digo algo, ¿sabes qué es lo que la gente de afuera más se fija en nosotros? Nuestras acciones. Y lo que más dicen es que no, para ser como estos mejor me quedo así como estoy. ¿Verdad que sí? Probablemente tú antes de venir pensabas eso y lo decías. Pero yo no me canso de decir que muchas veces la única Biblia que muchos de allá afuera van a leer es nuestra vida. Y si no vivimos conforme a la obra de Cristo, no podemos transmitir el mensaje, no podemos ser incoherentes. Yo no puedo hablar de perdón y vivir amargado con alguien. Yo no puedo hablar de bendición y estar peleado con mi esposo o mi esposa. Yo no puedo hablar de un Jesús que sana y restaura y yo estoy todo apachurrado y amargado con las personas y odiando a otros. No se puede, no puede haber tal incongruencia. Nosotros debemos enfocarnos en lo valioso. Y que decir, no importa si tengo que invertir 2 o 3 horas en oración o leyendo la Biblia, adorando a Jesús, sirviendo a Jesús. No me importa el costo porque sé que lo valioso es mucho mayor. Y cuando experimento eso,
Mi testimonio inspirará a otros a buscar a Jesús. Porque algo que se nos ha olvidado, iglesia, y hablo de la iglesia en general, se nos ha olvidado que toda esta onda se trata de Cristo. No se trata de nosotros, no se trata de quién predique, no se trata de quién tenga más vistas en YouTube, quién tenga más likes en Facebook, no importa quién diga cosas más chidas y relevantes o frases más buenas, eso no importa. Lo que realmente importa es que conozcamos y transmitamos el mensaje de Jesús, porque solo Jesús cambia vidas, transforma corazones, restaura matrimonios, sana a las personas. Solo Jesús puede hacer la obra. Así que cuando pienso en esto, quiero terminar con este versículo. Filipenses, lo leímos hace un momento, Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y quiero que ahora pienses en tu vida, antes de leerlo. Piensa en tu vida, piensa en cómo has caminado tu vida de fe. Si has sido una persona que solamente se para a juzgar a los demás, que se llena de reglas, porque alguien ya lo llenó de reglas y se para ahora llenando de reglas a los demás y diciendo quiénes están mal, ¿verdad? Algo que me causa mucha gracia es que siempre quien te dice que tú estás mal, nunca ve sus propios errores. Siempre ver los errores son los demás, nunca van a ver sus propios errores, nunca. Me ha tocado conocer tantas personas, desde que soy niño voy a la iglesia. No digo que soy cristiano desde niño, pero desde niño voy a la iglesia. Porque cada niño tiene que tener su encuentro personal con Jesús. Pero me sé todos los pretextos, me sé todas las frases, me sé todos los clichés, y siempre haz lo mismo. Por eso la Biblia no está errada cuando dice no hay nada nuevo bajo el sol. Siempre son las mismas personas juzgando. El mismo falso concepto de santidad. Una santidad de omisión que no sirve para absolutamente nada. Una fe enclenque que solamente se basa en los beneficios obtenidos. Y me refiero a beneficios temporales. Juzgar a los demás por no creer como yo creo. En lugar de predicar hacia afuera, es tratar de convencer a otros cristianos que se vengan a mi denominación. Y el mundo sigue perdido. Piensa en tu vida de fe, ¿cómo la has vivido hasta el día de hoy? Y quizás solamente has pensado en el costo y has llegado a un estado de confort y decir, no, yo me conformo con esto. Yo con juzgar a los demás estoy bien. Con decir quién está en pecado y quién tiene la sana doctrina. Y nos volvemos jueces de los demás. Pero eso no es más que un estado de confort, porque no hacen absolutamente nada. Quien más critica es quien menos hace. Lo voy a decir otra vez porque esperaba escuchar un amén más fuerte. Quien más critica es quien menos hace. Santiago en su carta a sus lectores les dijo: muéstrame tus obras y yo te muestro mi fe, porque la fe sin obras está muerta. Tú dices creer en Dios, qué chido. ¿Qué crees? Los demonios también creen y hasta tiemblan. Pero si solamente dices creer y te la pasas juzgando quién está bien y quién está mal y no haces nada, en realidad eso no es fe. Y cuando yo pienso en eso, digo, la verdad, creo que vale la pena dejar de pensar en el costo y decir que todo lo que tengo no sirve absolutamente nada, porque lo único valioso es hacer lo que esta mujer hizo: ir a Jesús, rendirme a sus pies y entregarle mi vida.
Por eso dice la palabra de Dios: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nada se compara, mis amados, con el valor, el inmenso y maravilloso valor de conocer a Cristo. Por eso, como dijo Pablo, no le hace que tenga que pagar algo de sufrimientos, porque el valor de la gloria que me espera es mucho mayor. Si tú crees que lo chido del cielo es que todos son las calles de oro, el mar de cristal, todos de blanco, bien brillosos así, caminando entre nubes, eso no es lo mejor. Lo mejor de la eternidad está escrito en la palabra cuando dice: y Dios será todo y en todos. El cielo es cielo porque Dios está ahí. Él es el que le da sentido a todo. Por eso vale la pena pagar el precio, por el valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Padre, gracias. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu bondad. Te pido que afirmes esta palabra en nuestros corazones. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos cada día para no ser solamente oidores, sino ser hacedores de tu palabra. Padre, que podamos enfocarnos en el infinito valor de conocerte. Padre, si hay alguien entre nosotros que quizás se ha sentido como lo antes descrito, quizá hay alguien entre nosotros que sienta que quizá no vale la pena seguir. Que, Señor, seas tú mostrándole el infinito valor de conocer a Jesús. Gracias, Señor. Padre, te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Haz tu obra en nosotros, Señor. Haz tu preciosa obra en nosotros. Que no salgamos igual de este lugar. Que podamos derramar nuestro corazón delante de ti. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús.